buenas y que Dios les bendiga a todos. Cuando hablamos de los cismas, de lo que es un cisma en la iglesia, siempre buscamos el cisma de Occidente y Oriente, que es el que ocurrió en el 1054, aunque realmente en el 1054 no es donde comienza el problema comienza desde antes. Pero siempre es el que se busca como una referencia en las grandes grietas que tienen las iglesias católicas, tanto de Oriente como de Occidente. La realidad es que en la iglesia se han sucedido 4 cismas. El primero, que es del que hablaremos hoy, fue en el año 451 y se llamó el cisma de la iglesia copta. Este es el primero. La iglesia copta, como ustedes saben, se considera heredera de la antigua iglesia de Alejandría. El Papa es el patriarca de Alejandría, sucesor de Marcos el Evangelista. Y esto también ha dado siempre de qué hablar, porque Marcos no era apóstol. No, Marcos no era apóstol, pero andaba con San Pedro. Incluso Marcos en su evangelio utiliza mucho la figura de Pedro, lo pone en todos los lugares. Todo lo que ocurre está Pedro, por su afinidad con el apóstol, y de ahí él recibe la información de la cual escribió su evangelio y luego se va a predicar a Egipto entre los años 43 y 61. Y bueno, es la piedra angular de la iglesia copta, que como bien he dicho, el patriarca de Alejandría asume la figura del sumo pontífice, es el papa de esta iglesia. La doctrina de los coptos se fundamenta siempre en los 3 primeros concilios ecuménicos. ¿Por qué? Porque en los otros no estuvieron presentes. O bien, no estuvieron presentes, pero en el cuarto, cuando siguen, es donde se produce la fractura entre la iglesia de Alejandría y el resto de iglesias. Nace de esto la iglesia copta. Vamos a entender que la reflexión teológica de la iglesia copta está siempre en consonancia con las reflexiones teológicas que se orientan desde la escuela de Alejandría. Incluso la cristología se basa en la fórmula del patriarca Cirilo de Alejandría, que es que Cristo tiene una sola naturaleza del Verbo encarnado. Ahora bien, esto por supuesto es causa de separación. Pero vamos a estudiar más profundamente qué sucede. Miren, la iglesia copta se separa de la iglesia católica y de la ortodoxia en general por el patriarca Timoteo Eluro. Hay un sínodo. Les voy a contar la historia como si fuese un periódico, como si fuera un cuento que podría llamar y oye, ¿viste lo que sucedió en tal lugar? Para que se pueda entender muy bien el conflicto de la iglesia copta, que hoy por hoy no se entiende. Incluso los seminaristas no lo entienden. Y mire, se hace un sínodo, es el sínodo de Alejandría en el año 457, que anatematizó al Papa León I y a los patriarcas de Constantinopla y Antioquía. ¿Por qué? Porque desconsideraron la fórmula de Cirilo. Se depone entonces el patriarca Dioscoro I de Alejandría en el concilio de Calcedonia del 451. Estos son los preámbulos que dan pie a que la iglesia copta rompa totalmente sus lazos con todas las iglesias, fíjense, tanto con la ortodoxia como con la de rito latino. Y esto siempre se ha estado gestando. Yo creo que es una iglesia que nació sola realmente. Nació por sí misma. ¿Y qué sucede? Que en el siglo V, Nestorio, que era patriarca de Constantinopla, que da lugar al nestorianismo, Nestorio hace pública una doctrina
que considera que en Cristo se unían dos personas distintas, una divina y otra humana. Saben ustedes que esto no es dogma de ninguna iglesia. Entonces se decía, en Cristo hay dos personas distintas. En un mismo cuerpo hay dos personas distintas, una que es divina y otra que es humana. Cuando realmente siempre hemos dicho que en Cristo conviven dos naturalezas en armonía, sin mixtura. Bueno, ¿qué pasa con el patriarca Cirilo? No les pongo bien la naturaleza de Cristo, no se las expongo porque creo que esto debe abordar un capítulo cuando hablemos del nestorianismo y de todo, del arrianismo y de todas las corrientes que han hablado sobre la naturaleza de Cristo. Eso lo vamos a dejar en la parte cuando demos la catequesis sobre eso. Ahora, el patriarca Cirilo de Alejandría condena esta doctrina. En Cristo se unían dos personas distintas, una divina y otra humana. Entonces el patriarca Cirilo, el patriarca de Alejandría, condena esta doctrina. Bueno, no se ponen de acuerdo entre los dos patriarcas. Cirilo no se pone de acuerdo con lo que dice Nestorio en Constantinopla y viene el problema entre Cirilo, patriarca de Alejandría, y Nestorio, patriarca de Constantinopla. Al haber esta diferencia entre los dos patriarcas, se va al Papa Celestino I para que dirima esta situación. Bueno, mira, este dice una cosa y yo digo otra. Estamos hablando nada más y nada menos que de la naturaleza de Cristo. O sea, no estamos hablando de algo que es una tontería. Dirima usted este problema. Bueno, ¿qué sucede? Que el Papa Celestino I dice, no, yo no puedo darle la razón ni a una parte ni a la otra. Esto debemos determinarlo en un concilio, algo muy inteligente. Que hizo el Papa Celestino I. Dijo, esto yo no lo tengo por qué dirimir. Vamos a dirimir esto en un concilio. Vamos a reunirnos todos y acabar por fin de ver si Cristo tenía una naturaleza divina, tenía una naturaleza humana solamente, o tenía las dos naturalezas, o ambas naturalezas convivían no en dos personas, sino en una misma persona. Bueno, se realiza el concilio de Éfeso en el 431, que da como resultado que se depone a Nestorio, patriarca de Constantinopla, y se declara su doctrina como herejía. Hasta hoy esa doctrina se mantiene. Es lo que es el nestorianismo. En Egipto, lo que hizo el patriarca Cirilo lo ven como un levantamiento de la iglesia de Alejandría contra la capital del imperio, que era Constantinopla. En Egipto ya entonces se comienza a decir, no, nosotros no somos tan dependientes, porque si nuestra iglesia, si nuestro patriarca Cirilo le ganó el pulso a Nestorio, que es patriarca de Constantinopla, imagínense ustedes, la capital de un imperio, por tanto, ya la iglesia de Egipto comienza a poner un lugar en el mundo. Le ganaron el pulso a Nestorio. Bueno, muy bien, pero ¿por qué se separó la iglesia? Bueno, no se separó, estaba bien. Ganaron los coptos. Ganó ese imperio de Constantinopla. Pues bien, otros en ese concilio sostienen una doctrina en un sentido opuesto, según la cual la naturaleza de Cristo es Dios hecho hombre, hasta ahí estamos bien, pero es solo una naturaleza la que en él vive, una naturaleza divina, es el eutiquianismo. O sea, la doctrina, esa se llama eutiquianismo porque la divulga el monje griego Eutique. Entonces, bueno, a aquel lo excomulgamos porque decía que en Cristo habían dos personas y también lo tenemos que excomulgar porque dice que había una sola y que era una sola de naturaleza divina por demás. O sea, Cristo era divino en todo. O sea, una persona divina. Solo hay una persona. Le dicen el eutiquianismo o el monofisismo. Por eso es que le dicen a los coptos que son monofisitas. Pero bueno, esto lo trataremos en este mismo tema. Esta razón es que los coptos, como bien les dije, se asocian por todos los adversarios como cristianos monofisitas o eutiquianos.
Lo cual, déjeme decirle, los coptos rechazan. Ellos dicen, nosotros no tenemos nada que ver con esta doctrina. Bueno, no tienen nada que ver con esta doctrina, pero Cirilo expone casi lo mismo. El monofisismo surge como oposición al nestorianismo. Ya hay dos corrientes gravitando alrededor de la iglesia, el monofisismo y el nestorianismo. Uno dice que en Cristo había dos naturalezas, divina y humana, y el otro dice que solo hay una, humana, divina. Bueno, se considera también esto una herejía, y en el 451, en el Concilio de Calcedonia, proclama que Cristo tiene dos naturalezas diferentes, una divina y otra humana. Ahora, Dioscoro defendía la formulación de Cirilo de Alejandría en el Concilio de Éfeso, una naturaleza encarnada de la palabra de Dios. Rehúsa aceptar la fórmula en dos naturalezas, aunque aceptaba desde dos naturalezas, doctrina conocida como el miafisismo. Fíjense cuántos ismo, y después vino el arrianismo. No, la iglesia ha pasado por todas las corrientes de pensamiento. Ahora, en dos naturalezas, sí, claro, en dos naturalezas, pero ellos mantienen que su naturaleza es divina. Se condena en Calcedonia al patriarca de Alejandría, Dioscoro, pero no solo se le condena, sino que lo destierran por orden del emperador Marciano y se nombra un nuevo patriarca, que es Proterio, que debía implementar las medidas de Calcedonia. Esto realmente, fíjense qué casualidad de la vida, o vamos a decir causalidad, vamos a decirle causalidad. En el 431 se depone a Nestorio y en el 451 se depone a Dioscoro. El emperador Marciano realmente ya le tenía, dicen que guardada, esto ya es una nota amarilla, le tenían guardado un odio, a la iglesia, a los coptos por lo que habían hecho con el patriarca de Constantinopla. Recuerden que la iglesia siempre fue política y religión, y sigue siendo política y religión, un poquito más velado ahora con otros tintes, pero sigue siendo política y religión. Y se dice que a Dioscoro realmente lo llevaron bastante cruel, porque no solo lo excomulgan, no solo lo sacan del seno de la iglesia, sino que lo destierran. Estoy buscando, anoté creo que a dónde lo habían desterrado, pero dicen mucho que se fue al desierto. Esto es importante que se sepa, porque de ahí vienen todos los padres del desierto. Pero bueno, Dioscoro realmente dicen que fue al desierto. Y hice una anotación, sobre todo con Proterio, porque Proterio tenía que implementar las medidas de Calcedonia como han hecho, pero Proterio no tenía realmente un carisma como el que tenía Dioscoro. Y estos hechos causan que se indignen la mayoría de los cristianos egipcios. La enseñanza cristológica del Concilio de Calcedonia se rechaza por la totalidad del pueblo, cuando aquellos pueblos mandaban las iglesias, hoy no. En parte debido a la oposición de muchos obispos y laicos a la dominación de Bizancio. O sea, ya toma un punto político. Ahora, yo sí les puedo decir, después de muchas conversaciones, que Constantinopla y los emperadores del Imperio Bizantino se la juraron, como decimos en el argot popular, se la juraron a los coptos. O sea, fue una venganza. Porque bueno, podía hablarse con Dioscoro, pero no desterrarlo. Los obispos ya empiezan a decir, bueno, otra vez es el pulso. Otra vez Constantinopla vuelve a mandar. Y si nos quitamos a Nestorio, pues ahora nos tenemos que quitar al emperador de arriba. Ya es el último punto que le falta. Tema que estamos viendo hoy en la guerra de Rusia con Ucrania, que también hablaremos. Lo que está sucediendo en la iglesia
de Rusia y Ucrania. Bueno, ya nos estamos quitando los rusos de encima como gobierno, pero también vamos a quitarnos al patriarca de Moscú. Es lo mismo que sucedió en este concilio, en estos concilios que vienen. Se quita primero el poder que tenía Nestorio en Constantinopla sobre Alejandría. Alejandría se queda ganando, pero sigue en el orbe. Llega después este concilio y sacan a Dioscoro. Al sacar a Dioscoro, pues los egipcios dijeron, no, otra cosa de Constantinopla no, porque además de sacarlo la iglesia, el emperador lo manda al destierro. Pues entonces nos quitamos también el imperio. La dominación ya de Bizancio comienza a menguar, pero no sin antes desatar una gran ola de persecuciones, que lo que hacen es, lejos de apagar, lo que hicieron fue apagar ese fuego de la iglesia copta con gasolina. Le tiraron gasolina, como dicen en Chile, apagaron con benzina. Quiere decir que los egipcios, lejos de que esa persecución los anulase, los volviese más dóciles, se logró el objetivo contrario. Más rencor, más aversión hacia Constantinopla y se separa la iglesia. En el 457 el patriarca Proterio lo asesina y el clero egipcio proclama como patriarca a Timoteo Eluro. El primer acto como patriarca de Timoteo Eluro fueron rechazar los concilios de Calcedonia. Y digo los concilios de Calcedonia porque es que es un concilio, pero que estuvo en dos partes. Y las dos partes del concilio de Calcedonia podemos decir que fueron dos concilios en un mismo concilio, porque de las dos se tomaron actas. De esas dos sesiones se tomó la decisión de condenar una herejía, pero también de excomulgar a un patriarca. Por tanto, Timoteo Eluro lo primero que hace es rechaza lo que se debía adoptar del concilio de Calcedonia y excomulga al Papa León I y a los patriarcas de Constantinopla y Antioquía. Ya esto fue el colmo. El colmo en el aspecto de lo que Occidente que podía soportar y lo que Oriente también podía soportar. Recuerden que no solo era la iglesia copta, no solo se separa de Occidente, del papado romano, sino que se separa de Constantinopla y de Antioquía. ¿Por qué? Porque el problema de Nestorio es más fácil. Si quitamos a Nestorio y ponemos otro patriarca que haga cumplir los acuerdos. Pero con la iglesia copta no se cae así. Se condena la herejía de Dioscoro, se condena y se excomulga a Dioscoro y además lo condenan al destierro, dicen que se va al desierto y además persiguen a los egipcios cristianos, los cristianos de Egipto, porque no entendían lo que estaba pasando y no entendían que otra vez Constantinopla tuviese que seguirlos, vamos a decir, llevando tenso y como una iglesia inferior cuando realmente la iglesia copta es de las mayores. Timoteo rompe entonces todos los lazos, porque Proterio no hizo nada. Proterio fue más bien yo creo que fue un patriarca títere. Fue muy, muy tímido. No hizo un papel de un patriarca valiente, como si lo fue Dioscoro, fue muy valiente. Y Timoteo lo fue más. Porque en 457, en cuanto él asume la silla de los patriarcas, pues tan sencillo como que en un solo acto, fíjense, no se demoró. En cuanto lo entronizan, ¿qué dice? Número 1, rechazo el concilio de Calcedonia y esta iglesia también. Segundo, está excomulgado el Papa León I. Tercero, está excomulgado el patriarca de Constantinopla. Y segundo, está excomulgado el patriarca de Antioquía. Y de esta forma, la iglesia copta está separada totalmente de las potencias.
cosa que se mantiene hasta hoy. Hasta aquí, este fue el cisma, el primer cisma al que se tuvo que enfrentar la Iglesia, un cisma de carácter político, un cisma de carácter religioso, lo que pueden hacer las potencias sobre otras naciones. Se mezcló política con religión. Hoy en día, Tawadros, actual patriarca, el papa de los coptos, ha tenido un acercamiento muy tímido con todas las potencias, tanto de la ortodoxia como de la Iglesia de Roma, pero muy tímido, y se retrocede, se avanza, se retrocede, se avanza y se retrocede. Y yo siempre he dicho a los coptos que conozco, de hecho, mire, quédense como están, porque van a volver a lo mismo. Quédense como están. Se puede ser ecuménicos, pero ya como tal, volver a estar bajo otra potencia, señores, eso ni se vislumbra tampoco. O sea, la unidad de la Iglesia copta con la ortodoxia o con el rito latino, pues, señores, no se va a dar. No obstante, en Egipto hay una iglesia copta, pero que sí responde si está en plena comunión con Roma. Hay que saber lo que son los coptos ortodoxos y una iglesia copta que está unida a Roma, porque no todos los egipcios aceptaron esta ruptura de la iglesia con todas las potencias. Hubo coptos que dijeron, bueno, muy bien, esto de la iglesia, que se excomulgue al Papa León I, hasta ahí más o menos lo aceptamos, pero ya que rompamos con todo el mundo, pues como que no. Entonces, nosotros preferimos seguir en la órbita de la silla de Pedro, que está en Roma, y no vamos a aceptar a Timoteo Luro como nuestro Papa. Y esa es la iglesia copta que está unida a Roma. Y esta otra, que es la que nace en el 457, que es la iglesia copta, ortodoxia copta, y su fundador es el patriarca Timoteo Eluro. Hoy esa silla la tiene Tawadros. Con este pequeño podcast quiero que entiendan el primer cisma de la iglesia, que no significó poco, significó mucho. Aunque realmente no es de los más sonados. ¿Por qué? Porque fue la iglesia copta la que sale. No salen todas las iglesias, solo la copta, que en aquel momento se veía como una minoría. Se veía como una iglesia chiquitica. Y como era una iglesia chiquitica, pues no importa que se vaya. Los grandes eventos vinieron después. Aunque yo siempre digo que esto marcó realmente el poder y cómo se veían a las iglesias pequeñas e incipientes, pero que tenían una riqueza mayor que cualquier otra, como la copta. Yo creo que con los coptos se fue muy injusto. Pero bueno, fue un tema político, porque no fue la excomunión lo que más dolió. Lo que más dolió fue que el emperador Marciano desterrara a su patriarca y además que tratara de soliviantar, o sea, se levanta el pueblo egipcio y Marciano, ese hombre que para ellos no es bien visto, además los comienza a perseguirlos, comienza a, vamos a decir, a reprimir a una pequeñita iglesia que hoy por hoy sigue siendo víctima de atentados, sigue siendo víctima de incomprensiones, sigue siendo víctima de extremismo. Por tanto, yo quiero realmente extender un saludo a la iglesia copta. No debíamos haber perdido ningún hermano. Cristo dijo, Padre de las ovejas que me diste, no perdí ninguna. Y a partir del 457 la iglesia empezó a perder todas las ovejas, pero también todos los hermanos, todos los patriarcas comenzamos realmente a dividirnos, algo que no debió suceder nunca. Hasta aquí este podcast, hasta un próximo encuentro. Mañana hablaremos del cisma de Oriente y Occidente, otro gran problema, y que Dios les bendiga.